Buenos días. En esta intervención propongo una mirada crítica sobre la automatización lingüística en el espacio del Atlántico iberófono. Mi punto de partida es sencillo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, traducción automática, plataformas, modelos de lenguaje o flujos de automatización, no estamos hablando únicamente de herramientas eficaces, estamos hablando también de estructuras de poder, de formas de organización del conocimiento y de decisiones que afectan a quién puede hablar, cómo circula el sentido y bajo qué condiciones se produce el valor. En muchos discursos institucionales la automatización aparece asociada a términos positivos: innovación, competitividad, modernización, soberanía tecnológica, autonomía digital. Y sin duda estos objetivos tienen una dimensión estratégica real, pero mi argumento es que si los aceptamos sin problematizarlos, corremos el riesgo de convertir una cuestión política en un simple problema técnico. Por eso me interesa introducir aquí una crítica desde el pensamiento caribeño, no como un añadido periférico, sino como un marco capaz de iluminar las tensiones históricas, materiales y cognitivas que atraviesan la actual reorganización tecnológica. Mi tesis es la siguiente: la automatización lingüística no puede evaluarse solo por su rendimiento. Debe evaluarse también por sus efectos sobre la justicia cognitiva, el pluralismo lingüístico, la democratización del diseño y la responsabilidad histórica. A lo largo de la presentación desarrollaré esta idea en 3 pasos. Primero, situaré el problema político de la automatización, después señalaré 3 dimensiones fundamentales y por último propondré una idea de soberanía tecnológica no instrumental. En el espacio iberófono encontramos hoy una retórica muy fuerte de la soberanía tecnológica. Se habla de desarrollar infraestructuras propias, reducir dependencias, ganar autonomía digital y reforzar la competitividad regional. En principio todo ello parece deseable, sin embargo conviene preguntarse qué significa exactamente soberanía cuando los sistemas dependen de infraestructuras globales, de capital altamente concentrado, de arquitecturas opacas y de una extracción material distribuida de forma desigual. Aquí aparece el problema político. La soberanía no puede reducirse a la adopción de tecnología avanzada ni a la mera presencia institucional de la carrera de la inteligencia artificial. Puede ocurrir que se proclame soberanía mientras persiste la dependencia infraestructural, la subordinación epistémica y la reproducción de jerarquías coloniales en el diseño y uso de los sistemas. En otras palabras, una región puede consumir automatización, incluso gestionarla parcialmente y seguir sin intervenir de manera decisiva en los criterios que organizan esta automatización. Por eso conviene insistir en que la automatización no es solo una cuestión de eficiencia, tampoco es solo innovación funcional. Automatizar significa redistribuir capacidades, delegar decisiones, fijar estándares, producir legibilidad y determinar qué formas de lenguaje o de conocimiento entran en el circuito de lo visible y lo útil. En ese sentido, toda automatización reorganiza poder. Cuando un sistema lingüístico automatizado clasifica, resume, traduce, prioriza y corrige, no solo acelera un proceso, también modela las condiciones de mediación, decide qué cuenta como error, qué cuenta como equivalencia, qué variedad aparece como central y cuáles quedan relegadas. La racionalidad técnica, por tanto, nunca está completamente separada de la disputa política. Precisamente ahí resulta necesaria una crítica que no se conforme con medir mejoras operativas, sino que examine las formas de orden que estas tecnologías consolidan. ¿Por qué la automatización lingüística? Me centro en la automatización lingüística porque el lenguaje no es un simple vehículo neutro. El lenguaje organiza la vida social, estructura el acceso al conocimiento, jerarquiza voces y distribuye legitimidad. A través del lenguaje se construyen instituciones, se negocian significados y se fijan regímenes de verdad. De ahí que automatizar el lenguaje no equivalga a automatizar una capa superficial de comunicación. Equivale a intervenir en la producción y circulación del sentido. Este punto es especialmente importante para el Atlántico iberófono, un espacio marcado por historias de colonización, mestizaje, traducción, movilidad y desigualdad.
En este contexto, la promesa de una estandarización eficiente puede entrar en tensión con formas complejas de variación, memoria y experiencia histórica. La pregunta no es únicamente si los sistemas funcionan, sino para quién funcionan, desde qué norma y a costa de qué pérdidas. Mi aproximación combina 4 niveles en el marco metodológico. En primer lugar, un análisis ideológico de los discursos sobre la inteligencia artificial para observar cómo se presentan la innovación y la automatización como inevitables, neutrales o universalmente beneficiosas. En segundo lugar, una economía política de conocimiento, atenta a la concentración de infraestructuras, datos y capacidad de cómputo. En tercer lugar, una filosofía política decolonial que permite interrogar la persistencia de jerarquías históricas en los nuevos ensamblajes técnicos. Y en cuarto lugar, el pensamiento caribeño como horizonte crítico. ¿Por qué el pensamiento caribeño? Se preguntarán ustedes, porque ofrece herramientas decisivas para pensar la relación entre modernidad, deshumanización, clasificación, violencia y producción de mundo. Además, aporta una sensibilidad particular hacia la heterogeneidad, la creolización y la historia larga y la crítica de los universalismos abstractos. Desde ahí, la automatización puede leerse no solo como una innovación reciente, sino como una nueva fase en la organización técnica de la diferencia. A menudo hablamos de inteligencia artificial como si se tratara de una esfera inmaterial, hecha de algoritmos, interfaces y servicios en la nube, pero la inteligencia artificial tiene una materialidad concreta: cables, centro de datos, minerales, consumo energético, agua para refrigeración y trabajo humano frecuentemente invisibilizado. La extracción de recursos y la localización desigual de infraestructuras son parte constitutivas del sistema. Recordar esta materialidad cambia el relato. Lo que suele aparecer como avance abstracto está sostenido por cadenas de suministros, por territorios sacrificados, por tareas de etiquetado, modernización y mantenimiento y por dependencias que pocas veces se muestran en el discurso celebratorio. Si la automatización lingüística se apoya en esta infraestructura, entonces su evaluación debe incorporar también la dimensión ecológica y laboral, no solo la performatividad del modelo. La primera tensión que quiero señalar es la que existe entre optimización y justicia cognitiva. Los sistemas automatizados tienden a privilegiar aquello que puede ser cuantificado, estandarizado y escalado, pero no todo lo valioso es igualmente cuantificable. Los saberes situados, las formas minoradas de expresión, las mediaciones complejas o contextuales y los repertorios híbridos suelen quedar en desventaja frente a aquello que el sistema puede procesar con mayor facilidad. Esto no significa rechazar toda forma de optimización, significa reconocer que la eficiencia selecciona y al seleccionar ordena cognitivamente el mundo. Algunas formas de conocimiento ganan centralidad porque son más compatibles con la lógica del sistema, mientras que otras pierden visibilidad o legitimidad. Esto pasa con la lengua inglesa, por ejemplo. Está más dentro de la lógica del sistema porque los lenguajes de programación se desarrollan y se han alimentado con este lenguaje. Por eso digo que no toda eficiencia es inocente. Una política tecnológica crítica debe preguntarse qué conocimientos quedan reforzados y cuáles son devaluados en nombre del rendimiento. La segunda tensión enfrenta eficiencia y pluralismo lingüístico. La escala favorece la norma. Cuanto más se busca interoperabilidad, consistencia y rendimiento, más presión existe para reducir la variación. Pero la diversidad atlántica no es ruido, es historia, memoria, identidad relacional y potencia expresiva. Si los sistemas se entrenan y validan desde normas dominantes, corremos el riesgo de convertir la pluralidad en desviación. Esto afecta de manera directa a la representación del espacio iberófono. El portugués y el español no son bloques homogéneos y mucho menos lo son sus usos transatlánticos. Existen asimetrías internas, repertorios híbridos, acentos, registros, etc. Y no pueden ser tratados simplemente como excepciones molestas. Proteger el pluralismo lingüístico, por tanto, no es un gesto cultural secundario, es una exigencia política. Significa impedir que la automatización reduzca la diversidad a una versión empobrecida de la comunidad. La tercera tensión se sitúa en la centralización y democratización del sistema.
En muchas discusiones públicas se habla de soberanía como si bastara con usar o adaptar sistemas disponibles, pero la cuestión decisiva es otra. ¿Quién diseña? ¿Quién impone estándares? ¿Quién decide las métricas? ¿Quién captura el valor generado por la automatización? Si el diseño permanece concentrado en pocos actores, la soberanía será siempre limitada. Intervenir de verdad exige participar en la arquitectura del sistema, en los criterios de evaluación, en las políticas de datos, en las decisiones sobre infraestructuras y en los marcos normativos que gobiernan su uso. Democratizar el diseño significa abrir la caja negra política de la tecnología. Significa pasar de la adopción a la codeterminación. Hay además un aspecto que no puede subestimarse. La automatización no solo ejecuta tareas, también media la experiencia, influye en cómo percibimos opciones, cómo jerarquizamos información y cómo tomamos decisiones. Cuando una interfaz sugiere, corrige, resume o predice, no se limita a asistir, puede empezar a orientar de manera prescriptiva. Aquí aparece una cuestión de subjetividad. La mediación tecnológica reconfigura hábitos de atención, confianza y delegación. En el ámbito lingüístico esto es especialmente relevante porque las operaciones sobre el lenguaje afectan a la interpretación misma del mundo social. Una crítica de la automatización debe incluir, por tanto, no solo la infraestructura material y la distribución del valor, sino también los modos en que estas tecnologías operan prácticas, modelan prácticas, expectativas y criterios de juicio. Llegados a este punto, ¿qué aporta específicamente el pensamiento caribeño? Aporta, en primer lugar, una lectura aguda de la deshumanización y de las lógicas de clasificación. Aporta también una crítica del universalismo abstracto, es decir, de aquellas categorías que se presentan como neutras mientras ocultan su localización histórica. Y aporta la idea de creolización como alternativa a los modelos homogeneizadores. Autores como Fanon, Winter o Gordon permiten pensar la técnica desde la historia de la colonialidad, desde la producción diferencial de humanidad y desde la necesidad de revisar quién cuenta como sujeto del conocimiento y del diseño. Su contribución no es meramente temática, es epistemológica y política. Nos obliga a reconocer que el futuro tecnológico no puede construirse ignorando las memorias de violencia, extracción y jerarquización que aún organizan el presente. Si ponemos en contraste los discursos dominantes con la materialidad del sistema, emergen varias disyunciones. Se promete automatización, pero persiste trabajo humano invisibilizado. Se declara soberanía, pero continúa la dependencia real de infraestructura, plataformas y estándares externos. Se invoca neutralidad técnica, pero los sistemas operan con clasificaciones sesgadas y con distribuciones desiguales de error y reconocimiento. Estas tensiones no invalidan toda posibilidad tecnológica, lo que hacen es obligarnos a revisar el relato. La infraestructura desmiente la fantasía de la inmaterialidad y la historia desmiente la fantasía de la neutralidad. Por eso necesitamos una crítica capaz de conectar el plano técnico con el plano político, el ecológico, el lingüístico y el histórico. A partir de todo lo anterior propongo pensar una soberanía tecnológica no instrumental, no una soberanía entendida solo como capacidad de competir, acelerar o adoptar sistemas más avanzados, sino como capacidad colectiva de decidir bajo qué principios se diseña, se implementa y se evalúa la tecnología. Esa soberanía debería apoyarse al menos en 5 ejes: justicia cognitiva, para no reducir el valor a lo meramente cuantificable; pluralismo lingüístico, para proteger la heterogeneidad del espacio atlántico; democratización del diseño, para intervenir en estándares y arquitectura; responsabilidad histórica, para no repetir bajo nuevos lenguajes viejas jerarquías; y reciprocidad ecológica, para reconocer que no hay automatización limpia desligada de territorios y recursos. Concluyo con 3 ideas. La primera: la automatización lingüística es una cuestión de justicia tecnológica, no solo de eficiencia. La segunda: la crítica caribeña no es periférica respecto al debate sobre IA, sino constitutiva para comprender sus presupuestos y sus límites. Y la tercera: la soberanía sin democratización del diseño es insuficiente, porque deja intacta la estructura de dependencia que dice combatir. En definitiva, el reto no consiste simplemente en tener más automatización, sino en decidir qué tipo de mundo técnico queremos construir, para quién y bajo qué responsabilidades. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición en el siguiente correo electrónico.